El segundo charla de este ciclo que ella tan amablemente respondió a nuestro llamado y preparó estas dos ciclos de conferencias. Quiero también agradecer a Jorge Echeverri, integrante de la Comisión de Cultura del municipio que tengo acá sentado a la izquierda, porque él es el intermediario. Él fue siempre el intermediario. Esto me parece que me están dando. Ahora no. No, están dando siempre. Acércalo. Él es el intermediario, ha sido el intermediario entre Gabriela, porque es un fiel alumno de Gabriela, y admirador de sus clases, No es que está mi señora ahí. Bueno, pero para nosotros es un gusto y bueno, nos alegra el ver tanta convocatoria en un día además especialísimo, porque hoy sábado, además de estar el día muy lindo y la gente en la playa, hay otras actividades muy importantes, incluso un concierto, que bueno, no tuvimos en cuenta cuando lo programamos esto. Pero bueno, la idea es seguir el año que viene con este ciclo, propuestas de Gabriela, de Jorge y de otros integrantes de la Comisión de Cultura. Así que bueno, ahora los dejo con Gabriela, que a todos la conocen, supongo, no la tengo que presentar. Gracias. Espero que hagan bien, todo el mundo se ve bien la pantalla también. Incluso le pregunto sobre todo a la gente de atrás. ¿Sí? ¿Se ve bien por ahí? Bien. Nos convoca hoy los 100 años del Manifiesto Surrealista, ¿no? Que aparece en el 1924. Y antes de comenzar la charla, quisiera hacer un pequeño paréntesis. Déjenme contarles que probablemente la charla más complicada que me ha tocado armar, porque el surrealismo es un tema que por un lado es amplio, vasto, rico y además me apasiona en particular. Es un tema que en nuestras clases, en nuestros cursos que damos online, de los cuales además les dejé por si querían un folletito ahí atrás para tener el contacto, le dedicamos al surrealismo más de un mes. Entonces, compensar algo que nos toma más de un mes en apenas una hora y poquito es bastante complicado. Pero vamos a intentarlo. Entonces, sobre todo para hacerles una presentación de lo que es realmente el surrealismo. Yo quiero arrancar por el lado más sencillo. Yo les estoy presentando en pantalla dos imágenes. Y les pregunto, ¿cuál de esas dos imágenes dirían ustedes que es una obra surrealista? La de la derecha. A ver que no es tan así. La respuesta no es para nada tan evidente. Y vamos a arrancar obviamente por un poquitito de contexto, porque si no, ustedes saben, no se entiende nada, ¿no? Estamos en los albores del siglo XX, estamos en ese mundo de revolución industrial, en donde todo absolutamente está cambiando. Es la época en donde aparece el tren, el telégrafo, el teléfono, la electricidad, es decir, nuestro mundo moderno, aviones incluidos. Es la parte buena. Claro, lo que pasa es que como todo lo bueno, también tiene una parte negativa. Es la época en donde aparece la miseria, la explotación, la alienación de las grandes masas que caen en la miseria, como bien nos muestra alguna de las gloriosas películas de Chaplin, ¿se acuerdan, no? Piensen en el tiempo moderno, la fiebre del oro. Esa época, con todas sus contradicciones, presenta, además, por si fuera poco, repetidas crisis de todo tipo peligrosas, sobre todo financieras. Cracks, que antes del 29 ya hubo unos cuantos, crisis económicas, financieras, una gran tensión desde todo el punto de vista que se salta con la Primera Guerra Mundial y el reordenamiento del mundo postcolonial. ¿Sí? Ahora, la Primera Guerra Mundial, claro, hoy nos queda lejos,
Pero sepan ustedes que fue una masacre sin nombre. Me explico, desde la peste negra no moría tanta gente en Europa. Quiero que entiendan ese contexto, porque en ese contexto es que unos locos reunidos, sobre todo en Zurich, saben ustedes, Suiza es neutral, era ya neutral en esa época, y mucha gente se refugia en Suiza para escapar de la guerra. Pero claro, se refugia en Suiza quien puede, no quien quiere. ¿Me explicó? O sea, hay que tener más de un morlaco en el bolsillo para poder financiar su estadía sin trabajar en Suiza. Bien, lo cierto es que desde principios de siglo, un grupo de vanguardias había empezado de alguna forma, y visto todo este contexto, a empezar a tirar piedras contra el muro de la historia del arte. Habían empezado a cambiarlo todo. El futurismo, el cubismo, el expresionismo abstracto, ¿no? Las meta a tirar piedras contra el gran edificio de la historia del arte, solo que, si comparamos lo que hizo esa vanguardia, hicieron esa vanguardia con la bomba que estaban preparando estos, sobre todo literatos, escritores, pero sobre todo gente muy joven, refugiados en Suiza, estaban, les digo, preparando una bomba que del muro ese de la historia del arte no iba a estar ni los cimientos en pie. Y esa revolución absoluta se llamó Dada. Todo el mundo más o menos conoce el Dada. Una barra de locos sueltos, absolutamente, ¿sí? Que de alguna forma, en 1918, bajo la égida de Tristan Tzara, un dramaturgo, escritor, lanza el manifiesto dadaísta, explicándonos que lo que quieren hacer en realidad es anti-arte. El arte, lo racional, lo mental, lo lógico, derivó la guerra, en la peor de las matanzas que uno se puede imaginar. Entonces, por el lado de la lógica y de la razón, no se podía llegar a ningún lado sano. ¿Qué es lo que queda? Lo contrario, lo irracional, lo demente, lo loco, lo azar, ¿sí? La creatividad, la libertad absoluta, ¿sí? Son rebeldes, anarquistas, que quieren dinamitar por completo toda la sociedad y el arte de esa sociedad que los ha envuelto en la guerra. ¿Sí se entiende, no? Como es una respuesta casi visceral a lo que está sucediendo. Es así que promueven la libertad desenfrenada, la espontaneidad, lo absurdo, lo aleatorio. ¿Sí me explico? ¿No? Todo aquello que no responda a ninguna regla, ni estética, ni moral, ni historiográfica, de ningún tipo. Porque las reglas nos llevaron a la catástrofe de la guerra. Entonces son reglas que no funcionan. El dadaísmo, en definitiva, y esto no se trata de una charla sobre Dada, que si no sería realidad, porque si yo les contara las cosas que hacía esa gente. Pues lo cierto es que el dadaísmo va a terminar por poner sobre la mesa probablemente la gran pregunta del arte del siglo XX. Porque, violando todas las reglas, lo que se empiezan a preguntar es: ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte? Si un original da vuelta, ¿puede ser arte? ¿Qué es el arte? El problema es que el Dada no responde la pregunta. El Dada es la pregunta. Y hay un flaco, un tal André Breton, que adhiere al movimiento, sobre todo porque justamente tiene muchos puntos de contacto en esa voluntad de romper absolutamente todo, ¿no? Pero allí donde el Dada había plantado preguntas, el surrealismo va a aparecer para
intentar dar algunas respuestas. Y eso es lo que lo va a diferenciar. André Breton era un jovencito, miren qué jovencito que él fue. Estudiaba medicina, le gustaba de chico ya la psiquiatría, y como a todos los jovencitos de la época, lo chupa la guerra, ¿no? O sea, tener mayor de 18 años, recuerden, la Primera Guerra Mundial es una guerra enemiga. Uno no decide ir al frente, ¿no? Uno lo cazan y lo llevan. Y como este muchacho que sabía algo de medicina, porque estaba en el segundo, que con esa edad tampoco era un cirujano, ¿no? Pero como sabía algo, lo destacan en un hospital de estos de campaña, ¿no? Y como él le gustaba la psiquiatría y hasta ya se había encontrado con Freud y algo sabía, lo pusieron a escuchar una vez a cada paciente, sobre todo los que venían medio, ¿no? Medio oídos, y a que los derive, hacer un breve diagnóstico y a que los pudiera derivar para un lado o para el otro. El problema es que este hombre, de escuchar a esta gente, empezó a enamorarse de lo que decían. Estos que eran medio locos, ¿no? Que se suponía que estaban locos. Y es así como él progresivamente abandona su carrera de medicina, de la cual nunca extrajo un título, porque dejó la carrera y se metió a escribir. Se volvió un escritor. Y él trata, en esas entrevistas que tiene con estos locos, trata de ponerse al nivel del loco, no por encima del loco, ¿no? No como el médico que, ¿verdad?, está por encima del loco, sino bajar al nivel del loco y descubre una magia en los discursos de los locos que lo enamoran por completo. Breton va a ver en esa gente una reserva de humanidad en un mundo totalmente vuelto loco. Porque eso es lo que hay que entender. Era el mundo el que se había vuelto loco. ¿Y qué es lo que descubre Breton? Que estos locos a lo mejor eran las almas sensibles que no habían tolerado la deshumanización de la guerra. Y entonces él se encuentra en ese momento que está pensando esto sobre los locos, se encuentra con los Dada, y eso le cambia todo, lo forma su propia vanguardia. Hay que decir que tenía una personalidad tremendamente carismática, Breton era magnético, todo el mundo lo dice, ¿sí? Y crea entonces, encabeza un grupo de jóvenes escritores que en 1924, por eso se están cumpliendo 100 años, saca el famosísimo Manifiesto Surrealista, que primero era el prefacio para un compendio de poemas y que luego él lo extrae y lo publica por separado en una revista, Surrealismo, que empieza a ponerlo. Bueno, ahora, crea una vanguardia. Todo el mundo más o menos tiene idea de lo que es una vanguardia. Eran esos movimientos de principios de siglo que plantean nuevas formas de entender y hacer arte, y tienen que hacer un manifiesto, escribirlo, decir qué es lo que quieren hacer. Entonces se hace ese manifiesto, se escribe, se crea la vanguardia, y acá cuidado, el nombre surrealismo ni siquiera es de Breton, parece que es de Apollinaire, otra vez, pues siempre aparece Apollinaire a cada rato, sobre todo para ponerle nombre a las cosas, ¿no? Es como una patología taxonómica que tiene el hombre, pero dejémoslo por ahí. Lo cierto es que el nombre surrealismo implica la idea de algo por encima de la realidad. Viene del francés sur, realismo, es algo que está por encima de la realidad. ¿Y qué es lo que van a plantear? Un nuevo objetivo artístico. La calle hay mujeres también, quizá menos importante, pero les sabía. El objetivo nuevo, la libertad total y la emancipación humana a través del arte y la política.
Y esa es la gran diferencia que va a tener con el Dada. No, el Dada, ni objetivos se trazaban los Dada. No podía haber objetivo porque un objetivo es algo racional. Ya está. Entonces Dada para afuera. ¿Por qué plantean también la adhesión política a la lucha política como parte de la emancipación? Porque saben pertinentemente que con el arte no alcanza. Entonces el arte es importante, pero también la política. Entonces, en esta nueva idea de que es el arte, la idea es que el arte tiene por finalidad explorar y revelar la verdadera esencia del ser humano. Si vos te querés emancipar, lo primero que tenés que hacer es conocerte. Si no, va a estar bravo. Y entonces van a utilizar para ello una metodología precisa y muy bien explicada que tiene que ver con la exploración del inconsciente. Vale decir que para la década del 20 ya todo el mundo culto, ya entendía alguna cosa de la que Freud había propuesto. Ya estamos como en 1905, ¿no? Cuando Freud dijo, son todos neuróticos, ¿no? Y le saltaron a la yugular. No, ya ahora se estaba entendiendo un poco más de qué iba, y ellos van a utilizar, o van a entender el inconsciente como instinto puro, no reprimido por la razón, que se manifiesta en la espontaneidad, el automatismo, los sueños, las asociaciones libres, los lapsus, y todo aquello que no sucede de lo cual no somos conscientes. Todo lo que no sea consciente, ¿no? Pero ellos van a proponer, recuerden, son literatos básicamente, entonces van a proponer la escritura automática. ¿Qué es esto de la escritura automática? Escribir sin pensar lo que estás escribiendo. Así como las palabras se te vienen a la cabeza, ¡hop! ¿Sí? No importa si tiene sentido, si no tiene ningún sentido, si no lo entendés ni vos, no importa. ¿Por qué? Porque el automatismo es lo que descubre lo racional, lo inconsciente. Vos te tenés que liberar de la razón para poder acceder a tu ser interior a través del inconsciente. Y el funcionamiento es igual que cuando uno tiene un sueño. De ahí la idea, ¿no? Porque yo primero tengo el sueño. Después me despierto y si tengo la suerte de acordarme, le buscaré una interpretación y si tengo a alguien a mano, encima después se lo cuento. Con la escritura automática funciona igual. Primero se escribe sin pensar y luego se analiza. ¿Qué habré querido decir? ¿Me explico? ¿Sí? Y después se comparte. Entonces, las influencias para ellos, cuando se plantea el tema de influencias, y bueno, todo lo que apuesta a lo irracional. Los locos, los niños, los primitivos, etc. Todo lo que no contenga tabúes de ningún tipo. Y otra cosa que proponen es un cambio paradigmático en la idea de belleza. Belleza ya no va a ser aquello que guarda proporciones, equilibrios, ¿no? No. Lo extraño, lo raro, eso es la belleza. Y ya lo vamos a ver en determinado momento. Más que yo decirles a ustedes la definición exacta de surrealismo, los invito a escuchar al propio Breton. Les trajo un pequeño videito en donde Breton justamente responde a una periodista, ya obviamente no está jovencito, en la década ya del 60, en donde explica claramente qué es el surrealismo. Como está en francés, yo, si ustedes logran leer al costado, le puse la traducción. No se lee, ¿no? Vas a tener que leerlo. ¡Ah, qué pena! Bueno, se los digo después de que lo escuchen los que están acá adelante. Qu'est-ce que le surréalisme? Aujourd'hui, c'est définition. Eh bien, cette définition n'a pas bougé dans son principe depuis le jour où elle a été formulée, c'est-à-dire en 1924, où le surréalisme était présenté comme
automatisme psychique pur par lequel on se proposait d'exprimer par écrit, d'autre manière, le véritable mécanisme de la pensée. C'est dicter de la pensée en dehors de tout contrôle, et ceci était très important, de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Bueno, lo que el hombre dice es, y por los que no pueden leer allá en el fondo, dice, la señorita le pregunta, denos una definición de surrealismo, y él dice, esa definición no ha cambiado desde sus principios, desde el día que fue formulada en 1924, cuando el surrealismo fue presentado como, atento, automatismo psíquico puro, por el cual nos proponíamos expresar al escrito o de toda otra manera el verdadero mecanismo del pensamiento, ¿sí? Y dice, se trataba de un dictado del pensamiento fuera de todo control, y señala, esto es importante, de todo control ejercido por la razón y fuera de toda preocupación estética y moral. Esa es la definición de surrealismo. Punto. Ahora, el manifiesto va mucho más allá de una definición. Y yo les traje pequeñitos parrafitos para que entiendan por dónde va, ¿sí? El manifiesto famoso. Por ejemplo, miren lo que dice sobre los niños. ¿Por qué los niños son tan importantes para el surrealismo? Dice, todas las mañanas los niños inician su camino sin inquietudes. Todo está al alcance de la mano. Luzca el sol o esté negro el cielo. Siempre seguiremos adelante, jamás dormiremos. Pero, dice, no se llega muy lejos por este camino. Las amenazas se acumulan, se ceden. De hecho, aquella imaginación que no reconocía límite alguno, ya no puede ejercerse sino dentro de los límites fijados por las leyes de un utilitarismo convencional. Y acá es muy importante, miren, y todos pasamos ya esa etapa. La imaginación no puede cumplir mucho tiempo esta función insubordinada, y cuando alcanza la edad de 20 años, prefiere, por lo general, abandonar al hombre a su destino de tinieblas. Nosotros ya hemos pasado todos los 20 años, nos acordamos de cómo era. No deja de tener razón, o sí. Claro que tiene razón. Y después nos habla de los locos, acá sí me raro, pero bueno, ya lo vamos a ver. Dice los locos, ¿no? Dice, todos sabemos que los locos son internados en mérito de un reducido número de actos reprobables. Pero los locos. Víctimas de su imaginación en el sentido que ésta les induce a quebrar las reglas. La profunda indiferencia de los locos con respecto a la crítica de la que les hacemos objeto permite suponer que su imaginación les proporciona grandes consuelos, que gozan de su delirio lo suficiente como para soportar que tan solo tenga validez para ellos. Y dice, no será el miedo a la locura lo que nos obligue a bajar la bandera de la imaginación. Es ahí donde Freud empieza a decir que esta gente no entendió un poco. Es verdad, lo dice además, ya un poquito más adelante lo comento, ¿no? Pero sí, Freud lo escribe, ¿no? Una carta a Stefan Zweig, le dice estos surrealistas que no entendieron nada, bueno. Lo cierto es que sobre los sueños, y esta es la parte que más me importa a mí, porque es la que va a succionar más la creación plástica surrealista, él habla, no lo voy a leer todo, pero dice, el hombre al despertar, de todos los días, de la protagonista que se despierta, el hombre al despertar tiene la falsa idea de emprender algo que vale la pena. Por eso, el sueño queda relegado al interior de un paréntesis. Y dice, creo en la futura armonización de estos dos estados aparentemente tan contradictorios, que son el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, o sobre realidad, o surrealité, si así se puede llamar.
¿Sí se entiende entonces cuál es la búsqueda del surrealismo? Conciliar el sueño y la vigilia en una nueva realidad aumentada. ¿Sí se entiende por dónde va? Claro, él dice, un poco más adelante, he escrito con el propósito de hacer justicia a lo maravilloso, digámoslo claramente. Lo maravilloso siempre es bello. Todo lo maravilloso, sea lo que fuere, es bello. E incluso debemos decir que solamente lo maravilloso es bello. Ahí se empezó a pelear con la mitad del planeta. Ellos van a plantear entonces, como estas imágenes que yo les traigo, la escritura automática, la narración de los sueños, ¿sí? Como, y la presentan justamente como capaz de proponer una llave que abra indefinidamente la caja de múltiples fondos que es el ser humano. No se escribía bárbaro. Solo que, bueno, todo el mundo acá más o menos conoce la propuesta de Freud, ¿no? Consciente, inconsciente, el inconsciente lo grande, lo consciente lo chiquito, el chiquito, de hecho, Freud, en esa carta que yo les decía recién de Stefan Zweig, que le manda a Stefan Zweig, le dice, ninguno de sus realistas de ¿cómo? Salvo quizás ese español loco, ¿sí? Que le trajo en cuenta, que le trajo un cuadro, La Metamorfosis de Narciso, y que le hizo la exposición de su método paranoico crítico, y ahí Freud quedó, mira, es el único que según Freud entendió algo. ¿Sí? Se trata de Salvador Dalí. Lo cierto es que el surrealismo entonces es un movimiento, sí, sobre todo literario. Fíjense ustedes acá la contradicción, porque ellos promueven el automatismo y claramente dice, Breton lo dice, escribe en los libros al respecto, no puede haber pintura surrealista. Eso es un guía de espíritu. No puede existir pintura surrealista. ¿Por qué? Porque la pintura no puede ser automática. Porque uno precisa prepararlo bien, son la pintura, hacer bocetos, mezclar colores, elegir los pinceles, etcétera, etcétera. No puede existir la pintura automática. Entonces, no puede haber pintura surrealista, punto. Eso es lo que dicen los entonces. Claro, el problema es que empiezan a aparecer los Miró, los Ernst, ¿sí? Los Dalí, los Magritte, ¿y qué hago con todo esto? Entonces, bueno, la idea era, fíjense ustedes, ¿no? Entender la pintura e incluso la escultura, como la de Giacometti, por ejemplo, que hoy no traje, pero podría. Ellos entienden la pintura y la escultura como una consecuencia plástica de la poesía. Ergo unos surrealistas del segundo orden. Como consecuencia de la poesía. ¡Buah! ¿No es cierto? Y esto quizás nos interesa solo a nosotros, que somos uruguayos. Porque cuando aparece este movimiento de literatos, ¿a quién van a encontrar, digamos, como padre del movimiento, como ídolo del movimiento, a un literato? ¿Qué cosa es uruguayo? Un Isidorito Ducas. Que, claro, era un hijo de diplomáticos franceses que nace en Uruguay, estudia en Uruguay, y a los 18 años se va, ¿sí? a seguir sus estudios en Francia y escribe un libro de famosos cuentos de Mandolor que era tan incendiario, pero tan incendiario, que lo publicaba bajo seudónimo. Y se elige el Comte de l'Autremont. Es un pero bueno, el Comte de l'Autremont. ¿Y qué pasa? En realidad no lo leyó ni la madre. De verdad, no lo leyó nadie. Pasó totalmente desapercibido, después él se arrepiente de haberlo escrito, porque nadie más le quería publicar nada. Y entonces dice, no, ahora voy a ser bueno.
cada vez que son soberbias. Lástima que el pobre muere apenas con 24 años. ¿Sí? O sea, anda a saber qué es lo que hubiera podido ser si hubiera sobrevivido. Los surrealistas lo rescatan del olvido, les encanta, y lo hace justamente el padre de el precursor de su movimiento. ¿Por qué? Y porque en los cantos de Maldoror encontramos frases como: bello como el encuentro fortuito de un paraguas con una máquina de coser en una mesa de disección. ¿Será por eso que Man Ray, por supuesto, en 1920, hace esta estructura, el enigma de Isidoro Lucas? ¿Por qué aman tanto? No solo porque tiene ya un lenguaje surrealista, sino porque además el personaje central es una figura, el Maldoror, ¿no? Es una figura que reniega de todo, reniega de la humanidad, de Dios, de todo lo que se le cruce por adelante, es violento, sadomasoquista, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar de amoral. Y esa era la idea. Era alguien que traspasaba totalmente los límites previstos para la literatura. Y eso es lo que hizo que los surrealistas lo adoraran. Para él, por ejemplo, todo lo que no era él mismo era el gran objeto exterior. Ya nomás con ese nombre puedo pensar en 3 o 4 pinturas de Dalí. El gran objeto exterior. Era el mundo, todo lo que no era él mismo. Entonces, bueno, es un detalle de color que a nosotros los uruguayos nos sacamos un poquito de camiseta, de que por lo menos tuvimos eso. Lo cierto es que más allá del carisma brutal que tenía Bretón, prácticamente nadie le siguió el tren. De hecho, ni siquiera Aragón u otros poetas que estaban en el movimiento siguieron escribiendo de forma surrealista mucho tiempo. Entre la década del 20 y el 40 es donde aparecen textos surrealistas. El problema es que como todo es conexo, ilógico y racional, a medida que vos vas leyendo, la palabra que estaba ante tú ya te la olvidaste, porque no dice nada. Entonces, Aragón, por ejemplo, que termina siendo re famoso como poeta en Francia, porque empieza a escribir normal, con imágenes surrealistas, pero con métrica, con rima, con soñar, con una poesía que se entiende. Les pongo un ejemplo, tiene una frase que a mí me encanta, que dice: el mundo es azul como una naranja. Bueno, pasa muy bien la metáfora, porque es redondo como una naranja, pero también es azul. Entonces, bueno, pero lo cierto es que el manifiesto entonces no funcionó muy bien como guía para ese nuevo arte que estaban previendo. Lo que sí hizo el manifiesto, y es eso lo que nos interesa, plantó una actitud en la mente de todos estos jóvenes, de todas esas generaciones de artistas, una actitud iconoclasta, que se rebelan contra la autoridad para ganar en libertad creativa. ¿Sí se entiende? De hecho, yo les contaba, en 1927, Bretón publica un libro que es El surrealismo y la pintura. No la pintura surrealista. No, compone surrealismo y pintura, explicando por qué no puede haber pintura surrealista, aunque aplaude algunos esfuerzos. Y entonces en ese libro Bretón empieza a dar cheques de surrealistas a pintura hasta cine. Recuerden el perro andaluz, de oro, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué pasa esto? Si se supone que ni siquiera podía haber pintura surrealista. Porque Bretón, damas y caballeros, se equivoca. Se equivoca. Ahora, agárrense fuerte, ¿sí? Porque estas son investigaciones nuevas que están en desarrollo en este momento y que tienden a probar cómo la importancia del manifiesto surrealista y todos los textos que giraron alrededor es bastante relativa.
¿saben que había otro texto que sí estaba en todas las bibliotecas de todos los artistas vanguardistas? Todos, expresionista, cubista, futurista, todos tenían un librito que se llama Expresiones de la locura, el arte de los enfermos mentales, y que usted puede encontrar en cualquier librería hoy en día, de Hans Prinzhorn, un alemán, publicado en 1922, 2 años antes del manifiesto surrealista. ¿Y qué es lo que hizo este hombre, que era un investigador, psiquiatra, pero al mismo tiempo historiador del arte, filósofo? Compendió varios años, más de 5.000 obras hechas por pacientes psiquiátricos. Lo que están viendo es pintura de pacientes psiquiátricos. Y cuando uno recorre las páginas de este libro y ve estas reproducciones, vos decís, ups, porque yo acá veo Kandinsky, yo acá veo, veo Picasso, yo acá veo prácticamente toda, veo hasta futurismo, miren acá a este lado, veo hasta futurismo, veo prácticamente todas las santas vanguardias. Y entonces da para preguntarse, ¿es que los vanguardistas de verdad creaban o simplemente estaban copiando lo que encontraban en este libro, que hoy se sabe estaba en todas las bibliotecas de todos los vanguardistas? Bueno, el problema es que, siendo hoy considerado el manantial donde beben las vanguardias, y por eso es un texto que conviene de verdad apropiárselo y leérselo, les digo, yo la otra vuelta lo vi en Montevideo, o sea que está súper disponible. Recuerdo el título: Expresiones de la locura, el arte de los enfermos mentales, Hans Prinzhorn, de 1922. Ahora bien, si para plasmar el inconsciente ya están los locos, que miren lo bien que lo hacen, ¿qué hacen los artistas entonces? Porque digo, si ya están los locos para hacer eso, el problema es que para hacer arte se precisa algo más que solo el inconsciente. Y la verdad de la milanesa es que mucho más que los textos, los pintores, que son pintores, lo que hacen es ver, no tanto leer. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que ven? ¿Cuál es el arte que va a romperles la cabeza en pedacitos y que es muy anterior al surrealismo? El arte de un italiano, Giorgio de Chirico. Giorgio de Chirico, desde el mismo principio del siglo XX, desde 1900, empieza a hacer este tipo de pintura que ustedes están viendo. ¿Verdad? Que rara. ¿Cuál es el problema central? El problema central es que para hacer pintura surrealista, la definición de Breton no solo es equivocada, sino que además es insuficiente. Porque los artistas de verdad, los grandes artistas, no buscan solo transmitir su inconsciente. Para eso ya están los locos, digo. Lo que buscan es lo que busca todo artista, la trascendencia. Y para conquistar esa trascendencia con el inconsciente propio, chiquito de cada uno, alcanza. ¿Cierto? Entonces, la influencia crucial va a ser justamente de Chirico, que presenta, miren ustedes, una forma que está contrapelo de lo que está haciendo todo el resto de Europa. Fíjense, por lo pronto no pretende, y él lo dice además, que es absolutamente pretenciosa la idea de cortar con toda la historia del arte. Pero ¿a quién se le ocurre que uno puede construir algo sobre un campo de ruinas? De ninguna manera él se va a servir de la historia del arte, como por otro lado lo han hecho siempre los artistas, para la construcción de lo nuevo. Entonces, él se aleja por lo pronto del antinaturalismo de la época.
¿Sí? ¿A qué me refiero yo con el antinaturalismo? Y bueno, recuerden, bueno, les muestro, para que no tengan que recordar, esto es antinaturalismo. El cubismo, el futurismo, el expresionismo, que tratan de construir completamente la forma de pintar. Se encargan sobre todo de la forma de pintar, porque lo que pintan, florito, chicas con mandolina, ventanas, botellas en un bar. ¿Me explico? Porque lo que están pensando es cómo pintar. ¿Sí? Entonces se sirven de objetos de la vida cotidiana. No, él va a decir que de ninguna manera va a tomar este tipo de antinaturalismo. La pintura de Quirico, ahí hay una discusión, no se sabe una vez más quién fue que la bautizó, si Apollinaire o de Quirico, la bautiza como pintura metafísica. ¿Por qué esto es pintura? Todavía no existía la palabra surrealismo. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de ver las cosas partiendo de la realidad física. Es trascender esa forma, ¿no? Entonces, en lugar del planismo, ¿sí? Él presenta múltiples perspectivas, luces intensas que proyectan, sobre todo largas, inquietantes sombras, creando un mundo de misterio, paisajes urbanos, solitarios, donde justamente, como si fuera en escenografía, cosas raras suceden. Todo parece tener valor simbólico. ¿No sabemos por qué? Porque está todo quieto, ¿no? Entonces todo parece cobrar valor simbólico. Tuvimos presencias, ausencias, sombras. De hecho, él tiene una frase que a mí me encanta, que dice: hay más misterio en la sombra de un hombre caminando en un día soleado que en todas las religiones del mundo. Qué lindo. Porque la idea es reencantar el natural. Agarrar el natural y hacerlo decir algo distinto, que veamos distinto el naturalismo. Entonces te agarra objetos, te los pone todos fuera de contexto, en donde por las actitudes que asumen, dejan de ser objetos y se vuelven seres humanos. ¿Se dan cuenta? Es que eso que estamos viendo ahí, ¿son seres humanos? Sí, no, depende. ¿Te das cuenta que depende de nuestra mirada, sobre todo? ¿No? Perdón que estoy transpirando, seguir sacando. ¿Sí? Entonces, los objetos son cada vez más bizarros, más raros. Las partes no encajan. Es una especie también, como los demás, de metáfora de la fragmentación moderna. Solo que, en vez de dejar todo roto, como la idea del cubismo, el futurismo, lo que hace es crear un nuevo todo. ¿Te das cuenta? No deja todo roto, crea nuevos sentidos. Supiera expresar sobre todo a Nietzsche, ¿no? La falta de sentido de la vida, ¿no? Solo que él lo plantea plásticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque Nietzsche había dicho que como la vida no tenía sentido, era responsabilidad de cada uno crear un sentido nuevo a la vida y vivir de acuerdo a él. Y eso es lo que quiere hacer de Quirico, en donde, justamente, fíjense, sobre todo, quiero que miren los espacios de Quirico. ¿Notan que son espacios claros, llanos, lisos, sólidos, ¿verdad? Que están re locos porque las perspectivas hacen todas así, pero el espacio es comprensible. Ese espacio va a ser el espacio surrealista. De acá lo hereda, ¿sí? De hecho, él va a decir, por ejemplo, cosas como que la belleza es metafísica. ¿Por qué? Porque no se puede explicar lógica y racionalmente, pero los seres humanos tenemos una especie de instinto para la belleza, que aunque no logremos comprenderla, la entendemos cuando la vemos. ¿Se dan cuenta? Es un instinto
dice él, la belleza. O sea que, al contrario de las otras vanguardias que están con la fealdad y la mar en coche, de Quirico está con la belleza. Ahora usted me dirá, bueno, pero pará, porque todas esas extravagancias visuales que me plantea de Quirico no son nuevas. De hecho, de nuevas no tienen nada. Lo que les estoy presentando es un pedacito de un fresco de la Domus Aurea de Nerón. Notarán ustedes cómo el macaco del medio empieza siendo una planta, luego tiene un torso y una cabeza humana, pero en vez de brazos tiene alas de mariposa, ¿sí? A eso le llamamos los grotescos, los grotescos en realidad en italiano, ¿sí? Todo lo que ustedes vean de grotesco nace allí, porque no quiero entrar a profundizar en la marginalia medieval. ¿Saben lo que es la marginalia, no? Todo lo que está al margen de los manuscritos ilustrados, ¿vieron? Hacen pequeños dibujitos como jodas, como chistes visuales, ¿sí? Llenos de humor además. Fíjense lo que es eso. Yo lo dejo observar un minuto, ¿no? Porque es una demencia. Ustedes dicen, pero ¿qué es surrealismo? Andá a mirar a la Edad Media, el surrealismo. Más que surrealismo. Bueno, claro, si queremos entrar en el Renacimiento, no nos quedamos para nada atrás. Recuerden simplemente algo como el Jardín de las Delicias del Bosco. ¿Es surrealismo? No. 2 platos. 3 platos, por eso 3 paneles. Y le traigo un pedazo de panel. Pero no solo recorran las vilas romanas, renacentistas, y van a encontrar frescos totalmente surrealistas, como detalles decorativos. Por no hablar de Archimboldo, ¿no? Que, bueno, se manda acá. Por ejemplo, si yo no le digo que esta obra es de Archimboldo, ustedes me dirían, es de 1920. ¿Se dan cuenta el librero? Bueno, es de 1500 y poco. No saco la fecha. ¿Sí? Entonces, si yo tengo toda esta historia, ¿qué es el surrealismo? Porque si no, existe desde siempre. Ni había, ustedes se van a creer, no, pero en el siglo de las luces todo se tranquilizó. Porque la razón y No, digamos, en el siglo de las luces, todo en el neoclásico, se puso de moda todo lo romano. Y sobre todo lo que se había descubierto ya en ese momento, que todavía Pompeya no, un poco, que es lo que tenía la Domus Aurea de Nerón, y estaba llena de grotesco. Entonces, a lo grotesco, y estamos en pleno neoclásico. ¿Se dan cuenta? En donde aparecen locuras de todo tipo, pelo y color, y así todo el tiempo. Y entonces, renuevo la pregunta, ¿entonces qué es el surrealismo? ¿Es que acaso tiene algo nuevo? Sí. El surrealismo no tiene nada que ver con lo que se llaman francés las drôleries, las locuritas, ¿sí? Que acabamos de ver. Porque el surrealismo no es solo la extrañeza por la extrañeza. No es un motivo decorativo, ¿sí? No pretende simplemente ser esa drôlerie tipo dada, sin sentido. No es eso el surrealismo. El surrealismo pretende jugar contigo, con tu cabeza, lo que John Lennon llamará los mind games, ¿no? Los juegos de la mente, digamos. ¿Qué es en realidad el surrealismo? Es un activador de tu propia imaginación. Eso es el surrealismo, plástico al menos, ¿no? Entonces nos ofrece imágenes, no para cerrar una historia y decir, jaja, qué gracia, sino que nos ofrece imágenes para disparar nuestra imaginación, para que juguemos con ellas y que seamos capaces nosotros de crear un nuevo sentido. ¿Sí? Acá hay un chiste visual, esto es Madrid, ¿sí? Ya estamos en Madrid. Fíjense, él por ejemplo te dibuja un zapato y te pone la luna. Te pone un huevo y dice la acacia. ¿Qué es lo que está pasando?
que se genera en tu cabeza un cortocircuito, en donde el signo, que es la palabra, no coincide con el signo plástico. Pero el signo siempre te trae de la memoria algo, funciona como lo que se llama un atractor, ¿no? Entonces vos ves una palabra y te trae una idea asociada a esa palabra, y ves la café y te trae otra idea. Bueno, anda, ¿qué haces con esas dos ideas diferentes que tienen aparentemente nada que ver? Y ahí es entonces el espectador el que colma el vacío. ¿Se dan cuenta? Así funciona el surrealismo, en donde es el espectador el que crea nuevos significados, ¿no? Parte de esta serie de la tradición de las imágenes, obviamente, es esto no es una pipa. Todo el mundo conoce esto, ¿verdad? ¿Es que es una pipa? ¿Es una pipa o no? La mitad de Cecilia, la mitad de señor. A ver, para saber si es una pipa, ¿es que yo puedo fumar en ella? Es la imagen. No puedo fumar en ella, entonces es una pipa. No. ¿Qué es entonces? La representación de una pipa. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces, ¿qué es lo que hace Madrid? ¡Cling! Cortocircuito en la cabeza del espectador, porque claro, nosotros ya la reconocemos, pero imagínate la primera vez. ¿Cómo que no es una pipa? ¿No es una pipa? ¿No es una pipa? Sí, pero dice que no es una pipa. ¿Me entendés lo que quiero decir cuando hablo de cortocircuito? La idea es que ese cortocircuito traiga a tu mente distintas ideas. Por ejemplo, este juego entre presentación y representación. ¿Sí se entiende? De hecho, el surrealismo, lejos de las bromas visuales, los motivos decorativos, se ha transformado en un lenguaje plástico en sí. Y como todo lenguaje tiene reglas, estrategias, formas de comunicarnos, ¿sí? Recursos expresivos, por ejemplo, en la poesía, ¿qué recursos van a haber? La metáfora, la hipérbole, la metonimia, la sinécdoque, ¿se acuerdan todo eso, no? De la escuela, ¿verdad? No, acá no se acuerdan, no importa, ¿sí? Pero todo el mundo tiene claro que hay herramientas, ¿verdad?, de transmisión poética, ¿sí o no? Figuras de transmisión poética. El surrealismo va a ser exactamente eso, pero en la plástica. Y entonces nos va a presentar una forma, a través del inconsciente, de penetrar la superficie para llegar al fondo del ser humano. Y les decía, va a presentar distintas formas de comunicación que todos comparten, pero como igual que en la poesía, cada uno de su forma. Yo qué sé, Becker usaba la metáfora, pero no la usa igual que Walt Whitman. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cada uno la usa la misma estrategia a partir de su creación. Entonces, yo como no voy a poder hablar mucho de surrealismo en sí, porque les digo, en los cursos estamos un mes dando surrealismo, se me ocurrió plantearles a ustedes, quizás para su uso personal, como creadores o disfrutadores de imágenes, algunas, quizás los principales recursos poéticos que van a utilizar. Por ejemplo, la distorsión de la escala. Y ustedes me dirán, pero eso tampoco es nuevo. Yo me acuerdo de la Edad Media. Los Cristos eran gigantes, pero los demás eran chiquititos. Bueno, es que no es lo mismo. Porque la escala medieval era la escala jerárquica. Es decir, era simbólico, todo el mundo entendía que iba de que lo más grande era lo más importante. Chau.
no había mucho que buscar de la quinta pata al gato. En cambio, la estrategia de escala surrealista no es lo más grande, lo más importante. ¿Y entonces qué es lo más grande? ¿Qué sé yo? Depende de cada uno de ustedes. Si existe para generar cortocircuitos en la cabeza de todos ustedes. Entonces, fíjense cómo, al no ser lo más grande, lo más importante, esta estrategia de escala, de cambios de escala, cobra nuevo sentido. Y además, es un sentido que no puedo compartir con otro, que es totalmente subjetivo. Yo no puedo decir que tu interpretación está bien o mal, porque no está pensada para que esté bien o mal. Está pensada para que de tu cabeza, que hizo cortocircuito, nazcan cosas nuevas. ¿Se entiende? Ese es el surrealismo. Otra estrategia son las distorsiones a nivel de la gravedad. Casi todos los pintores surrealistas van a utilizar o la ingravidad, cosas que flotan todo el tiempo. ¿Para qué? Para recordar lo onírico. Lo que sucede en los sueños, vieron que las cosas aparecen, desaparecen, flotan, o incluso no necesitan flotar. A veces basta con que el peso de ese objeto no pueda estar sustentado por la imagen. La mujer parada en una nube, los elefantes con las patitas de Dalí. ¿Se entiende? ¿Qué es? Es un juego, ¿sí?, en donde lo que se altera es la noción de la gravedad. ¿Para qué? Para despertar en nosotros esa idea, ¿sí?, de lo onírico, en donde se crea, como en los sueños, una realidad nueva, imposible en nuestro universo de vigilia. Luego, la metamorfosis. Esta es muy rica. Son esos objetos que se transforman en otros en una sola configuración. Como ustedes están viendo, me centré en Magritte y Dalí como los dos más grandes representantes de la corriente surrealista de esa época. Porque podemos ver, surrealismo ahora, actual. Quizás no me dé tiempo. Lo cierto es que estos objetos que se transforman en otros y haciéndolos cobran un sentido totalmente nuevo, totalmente distinto. Yo me encantaría tomarme el tiempo de analizar cada uno de ellos con ustedes para ver a qué conclusiones colectivas podemos llegar. Porque, como ustedes ven, por ejemplo, en el Dalí, los cajones, y no es tan subjetivo. Yo puedo entender perfectamente que es lo que está escondido dentro de uno, ¿verdad? Entonces es una interpretación mucho más colectiva de esa imagen. Y así sucesivamente. Las metamorfosis son preciosas. Después están los dualismos imposibles. Por ejemplo, un paisaje como el de Madrid, del día radiante del sol, todo superiluminado y el cielo de noche. O los maravillosos cisnes que descansan en los lagos, es el lago de Dalí, y que si vos mirás las sombras son elefantes. Cortocircuito. ¿Se dan cuenta? Y ahí yo puedo empezar a hacer 1,5 millones de análisis de cada uno. Lo mismo al revés, por ejemplo. Magritte nos vuelve a plantear la misma dicotomía, solo que la tierra es de noche y el cielo es de día. O estas imágenes dobles de Dalí, que son una maravilla, en donde tengo por un lado una muchacha leyendo una carta muy parecida, si ustedes tienen en mente, a un Vermeer, ¿sí?, pero por el otro lado es un señor de barba, muy chiquita. Son imágenes totalmente imposibles, construidas en base a esos dualismos, ¿no? Dos cosas separadas, puestas a coexistir en una nueva realidad plástica, despertando asociaciones mentales nuevas y libres. Otra estrategia, el ilusionismo, la magia, pura y dura, hacer aparecer cosas donde no podría. Este de Magritte es formidable,
el pintor no está pintando a la modelo, o sea, sí, está pintando a la modelo, pero la modelo empieza a existir. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Una demencia, una locura, es un acto de magia, ¿no? O, por ejemplo, Dalí cuando pinta el techo del Panteón de Agripa y le superpone o lo transforma en una cabeza muy rafaelesca, formada por cuernos de rinocerontes, volando en la mitad del Panteón de Agripa. ¿Se dan cuenta del cortocircuito? Voilà, la descontextualización, esa es la más usada, la más fácil. Es la más fácil, se usa hasta el día de hoy. ¿De qué se trata? De elementos sacados de contexto, puestos en un contexto nuevo que por eso cambian totalmente el sentido. ¿Se dan cuenta? De hecho, pequeño paréntesis. Lo que están usando estos dos sujetos, básicamente, son dos funciones del sueño que había explicado Freud. Ustedes saben, ¿no? El sueño asume configuraciones extrañas para intentar vencer la censura. ¿No? Nuestra cabeza nos está censurando todo el tiempo. Estas estrategias del sueño sirven para esquivar la censura. Y hay dos estrategias que los pintores surrealistas van a usar una y otra vez, que Freud las explica como desplazamiento y condensación. Por ejemplo, eso que vemos es desplazamiento, es agarrar una cosa y ponerla en otro lado. ¿Nunca les pasó en los sueños? Por ejemplo, a ver, no sé, a mí me gusta el fútbol. Voy a la cancha. Vuelvo a mi casa y sueño que el golero rival era mi mamá. ¿Nunca les pasó algo así? ¿Verdad que sí? A todos nos pasa. Eso se llama desplazamiento. Por condensación es más complicado, porque la condensación implica que en una misma configuración mezclo características de dos cosas separadas. Cuando le preguntaron a Dalí una y otra vez si sus relojes blandos no eran en realidad una metáfora del espacio-tiempo de Einstein, que había planteado lo relativo y la malla del coche, él dijo que no, y lo dijo que los hechos de muerte, se lo dijo al físico Ilya Prigogine, dijo que no, que son relojes condensados con un queso camembert derritiéndose al sol. Cero Einstein, queso camembert derritiéndose al sol. Y como era redondo, voilà. ¿Me entienden cómo funciona la condensación? Entonces esos son los dos mecanismos claves de los que nos habla esa estrategia. Después está otra que a mí me encanta, que es la metapintura. Todos los surrealistas han abordado el tema de la metapintura. ¿Qué es la metapintura? Pues es la pintura que habla de la pintura. De pintar. Miren ese Madrid, que es genial. El tipo está copiando un huevo, pero está pintando el pájaro que van a hacer el huevo. ¿Se dan cuenta? No por nada el cuadro se llama clarividencia. Yo diría que tampoco hay que ser tan clarividente, ¿no? Para imaginar que de un huevo van a hacer un pájaro. El otro, el de Dalí, es un poco más complejo. Yo solo lo entendí cuando estuve en Figueras, en realidad, porque se llama, atento, Dalí de espalda pintando a la vista de espaldas eternizada por 6 córneas virtuales provisionalmente reflejadas en 6 espejos verdaderos. ¿Qué me gusta Dalí? No le entraba. Hasta que estuve en Figueras. Ahí vi frente a la olla, de verdad, y empecé a contar. ¡Claro! Dije, los ojos de Gala, 1, 2. Tengo 2. Los ojos de Dalí, 3, 4. El espejo en sí, 5. Falta 1. Son 6 espejos.
Me falta uno. ¿Dónde está? ¡Atrás, mío! Atrás de la línea. Y atrás, ¿quién es espectador? ¿Te das cuenta? De hecho, yo me acuerdo de estar en el museo y hacer así, buscando el espejo atrás. ¿Te das cuenta? ¡Voilà! Entonces, una y otra vez estamos en el mundo del cortocircuito que nos hace ir más allá de la evidencia. Los surrealistas, como ustedes se han dado cuenta entonces, no siguen ni de cerca el manifiesto surrealista. Porque efectivamente la pintura no puede ser automática. Sin embargo, y acá es lo que yo quisiera transmitirles, lo surreal de los pintores surrealistas no están cómo pintar. El automatismo importa poco. El surrealismo de estos pintores está en la decisión de qué pintar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Breton le erra? Falso. Todo lo que dice, porque lo importante en la pintura no es la hechura en sí del cuadro, sino la decisión previa de qué vas a pintar. Dalí va a desarrollar el método paranoico crítico. Yo no tengo tiempo de explicárselos ahora, pero es súper interesante. De hecho, es lo que hizo decir a Freud, que sí entendió algo. Pero lo cierto es que sí tiene un trabajo muy importante sobre su propio inconsciente, sus sueños, sus alucinaciones semidespiertas, mientras que Magritte opera mucho menos desde su inconsciente. Él no quiere desnudar su inconsciente, además porque es el mío. ¿No? En realidad él trabaja más que desde lo onírico, desde el humor, desde la ocurrencia, desde el lapsus, desde el absurdo, ¿sí? Para crear el mismo efecto. Quizás justamente es por eso que Dalí va a resultar no solo un gran pintor, sino además un gran teórico del arte, mientras que Magritte no. Magritte se va a contentar con ser pintor. Dalí en una va a decir, yo soy un mal pintor, soy un mejor escritor que pintor, porque soy demasiado inteligente para ser buen pintor. Es un caso. Yo caso. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo del surrealismo? Ellos no pretenden solo expresar su inconsciente, cosa que además Magritte lo tiene sin cuidado, sino lo que pretenden es provocar tu inconsciente a través de esos cortocircuitos de la razón. ¿Sí se entiende? Esa es la búsqueda entonces, provocar tu imaginación a través de los disparadores que te proponen. ¿Sí? ¿Me explico por dónde va, no? Bueno, les iba a pasar este video, pero como no se ve desde lejos, simplemente les leo lo que él dice, lo que Breton va a decir. En la década del 60. ¿Por qué? Porque dice que, bueno, al principio pensamos que no podía haber pintura surrealista por los propios materiales de la pintura, porque son demasiado formales, etcétera, etcétera. Solo quizás después de la Segunda Guerra Mundial, esos handicaps sobre la pintura automática, que era lo que yo quería, fue levantado por gente como Jackson Pollock y el nacimiento del movimiento de la abstracción lírica, lo que hoy en día llamamos expresionismo abstracto. Y efectivamente, cuando Jackson Pollock inaugura esta idea de la gestualidad como arte, ¿sí? de verdad suspender la razón completamente y dejarse llevar, dejar fluir su inconsciente, ¿sí? Y hacer el dripping. Todo el mundo conoce el dripping, ¿no? Esta técnica de los chorretes de pintura. Podría citar también a otros, Soulage, bueno, un montón de otros. Pero fíjense lo que dice Pollock. Dice, cuando estoy dentro de mi cuadro, no me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Solo después de cierto periodo empeñado, digámoslo así, en trabar conocimiento, consigo ver qué dirección he tomado.
y tal cual lo que quería Breton. ¿Se dan cuenta? El automatismo psíquico puro. De alguna forma, entonces, del automatismo psíquico de los primeros surrealistas europeos, de ese automatismo del qué pintar, se pasa al automatismo físico, real, del cómo pintar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, al final, si vos mirás que todo ese expresionismo abstracto exalta la libertad, la espontaneidad, el azar, como elementos de la plástica, nos damos cuenta que efectivamente es aquello que quería Breton. Y que decía previamente que no podía haber pintura surrealista porque no se podía hacer esto. Hasta que algunos pintores dijeron, mira cómo si se puede. ¿Viste que se puede? Entonces, en definitiva, vuelvo a la pregunta del principio. Ajá. ¿Cuál de estas dos obras es surrealista? Las dos. Bueno, la respuesta, como vieron, no era tan fácil, ¿verdad? En realidad, la respuesta va a depender de la importancia que le demos a Breton y su manifiesto, desde el cual estamos cumpliendo 100 años. En realidad, esta docente que tienen enfrente piensa que el surrealismo es lo que nosotros, como sociedad, hemos decidido que sea, y mal que le pese a Breton. Muchísimas gracias.